La última mesa de esta primera jornada, del primer día, va a estar a cargo de Yasmín Cerón Castro, nuestra moderadora. Ella es también graduada summa cum laude de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo. Ha cursado la maestría en Derecho Público, en Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid. También es magíster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible por la Universidad de Salamanca de España. Tiene la titulación por el Instituto Global de Altos Estudios y Global de Santo Domingo. Ha sido becaria por el gobierno de Malasia para cursar el curso de Senior Ejecutivo y también becaria por el gobierno de los Estados Unidos. En otros cursos, docente de compras y contrataciones públicas y coordinadora del diplomado de la misma materia en la universidad y en la especialidad en gestión administrativa del Ministerio Público de la Escuela Nacional del Ministerio Público, docente de metodología en la investigación y el máster de Derecho de la Administración del Estado. En fin, tiene más de 10 años trabajando en el sector público y nuestra moderadora Yasmín actualmente se desempeña como directora de investigaciones y reclamaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas en Santo Domingo, República Dominicana. Allí estamos casi a la misma hora, así que muy buenas tardes, Yasmín. A tu cargo está la cuarta mesa de Derecho y Legislación Ambiental. Yasmín, adelante. Muy buenos días, buenas tardes ya a todos los países de la región que están aquí con nosotros. Para mí es un honor estar en este Congreso Internacional de la FISAT. Muchísimas gracias al director ejecutivo por este éxito que ha sido esta convocatoria, al señor Antonio Fernández y también a mi estimado y muy querido profesor Julián Mora. Para mí es un honor poder estar moderando con ustedes esta mesa con catedráticos, investigadores de la talla de los que nos van a acompañar en esta ponencia. Me disculpo porque no hablo portugués, a la profesora Isabela Guerra. Le doy la más cálida bienvenida. Nos recibe con la primera ponencia en el caso de interpretación y aplicación de la legislación brasileña a la luz de los tratados de derecho ambiental. Un tema importantísimo porque acabamos de ver todo lo que es el tema de la tecnología, la planificación y cómo también el derecho asume un rol importante en todo lo que es la sostenibilidad. Sobre todo el tema que nos va a comentar la doctora Isabela, que busca asegurar que todas las personas tengan acceso a la información y participen en la toma de decisiones de la justicia de asuntos ambientales, es decir, cómo involucrar a la ciudadanía a esta toma de decisiones. Yo sin más a la doctora Isabela, profesora de la Universidad de Brasil, le damos la bienvenida y el espacio es suyo, por favor. Muito obrigada, doutora Yasmín Castro, na pessoa de quem eu cumprimento todos os participantes do evento. Também quero aproveitar já para dar os parabéns na pessoa do doutor Antônio Fernandes por essa belíssima organização, esse evento tão importante. E já em seu nome, cumprimentando toda a organização. De início, dizer que a minha fala vai ser compartilhada com o meu colega e coautor do texto, o professor Gilberto Passos de Freitas, que está aqui conosco. Eu sou professora da Universidade de Estácio de Sal, programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, e o professor Gilberto Passos de Freitas, né, professor também do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da Unisantos. Vamos compartilhar aqui irmãmente esse espaço. Então, prometemos que vamos ficar dentro do tempo. Já dou a total liberdade para a doutora Yasmín também nos avisar, né, quando estivermos chegando próximo, né, ao término. Explicar a todos que não preparamos o PowerPoint, considerando o tempo curto, e então fizemos a opção, né, por explanar o tema, né, trazer para vocês um panorama dos fundamentos do direito ambiental brasileiro, da constitucionalização, né, da proteção do meio ambiente, né, trazido pela Constituição de 88, ressaltando a inteira harmonia
com os tratados de direito ambiental aprovados sob os auspícios da ONU, ressaltando aqui a importância do Acordo de Escazú, de 2018, que nasceu para concretizar o princípio 10 da Declaração do Rio, de 1992. Aqui para a América Latina e Caribe, digamos assim, que o Acordo de Escazú demorou um pouco para chegar, mas quero dizer que, no âmbito da legislação brasileira, a nossa própria Constituição, ao se definir como um Estado democrático de direito, e nas premissas, né, de um capítulo dedicado ao meio ambiente, que é o artigo 225, conjugado com todo o arcabouço normativo infraconstitucional, como a Lei 10.050, que trata do acesso à informação, reafirma essa harmonia entre a legislação interna brasileira e o teor desse tratado, né? E que, portanto, torna ainda mais necessário que o governo brasileiro cumpra o compromisso, né, de boa-fé de implementar a internalização, dar a complementação, né, da etapa para internalizar o Acordo de Escazú. E nessa esteira, né, do acordo que fala sobre acesso à informação, participação pública e acesso à justiça, esse acordo inicia com um rol principiológico bastante importante, reafirmando a necessidade de que as questões ambientais sejam sempre vistas sob o prisma da prevenção, da precaução, da sustentabilidade. E aqui eu gostaria de reforçar, né, sobre o olhar da progressividade dos direitos humanos e predação de retrocesso. Se Norberto Bobbio, nos anos 80, né, nos falava da Era dos Direitos, uma obra que se tornou clássica, um referencial do estudo dos direitos humanos, né, falava que naquele tempo já não se tratava tanto de pensar num aumento quantitativo dos direitos humanos, mas sim tratar da questão da concretização dos direitos humanos fundamentais positivados dos ordenamentos jurídicos, né, alcançar de fato a universalidade desses direitos, e também chamava atenção sobre a integração que os novos direitos, né, se os direitos humanos fundamentais não foram todos, né, não nasceram todos de uma vez por todas, né, nem no mesmo momento, ele também já ressaltava, chamando de gerações, que os direitos humanos fundamentais se interligam. E é essa ótica que a gente observa, né, também nos tratados da ONU e mesmo, né, no sentido da Constituição de 88. Esse marco, né, de Escazú, que fala da progressividade, então é importante para pensar na questão atual, né? Porque eu dizia, se o Bobbio tinha uma preocupação com a efetividade, essa mesma preocupação continuamos hoje a tê-la, mas temos ainda uma outra inquietação, né? E fundamentalmente no Brasil, que é a luta contra os riscos de retrocesso. Então, o Brasil hoje tem um importante arcabouço ambiental, com uma legislação que começa, né, com a Constituição dizendo que meio ambiente é bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Também reforça, numa outra disposição, que é o artigo 23, dizendo que da incumbência do poder público em todos os níveis de promover o combate à poluição e estabelecer as medidas, né, para a defesa do meio ambiente. E o Brasil, sendo um Estado composto, numa estrutura federativa, né, coloca ali a obrigação, então, das nossas unidades políticas autônomas realizar e adotar as medidas no âmbito de políticas públicas para a concretização dessa defesa do meio ambiente. Nesse caminho, né, a gente tem uma legislação infraconstitucional definindo hoje políticas públicas no âmbito do acesso a direitos sociais e ambientais, desde de uma lei, uma política, né, nacional para o acesso ao saneamento básico, uma legislação infraconstitucional que foi recepcionada pela Constituição de 88, por exemplo, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então,
importante para nós, porque já em 1981, inclusive, consagrava a responsabilidade civil ambiental de natureza objetiva, independentemente de culpa, e estabelecia uma obrigação, por exemplo, do Ministério Público de promover ações na defesa do meio ambiente, impulsionou, né, em 85, a aprovação de uma outra lei, que foi a Lei da Ação Civil Pública, também recepcionada pela Constituição de 88, de modo que hoje a gente tem na Constituição de 88 tanto a previsão da proteção material, da defesa do meio ambiente, mas também da defesa, né, pela via judicial, com instrumentos como a ação popular ambiental e a ação civil pública ambiental. Pela ação popular, o cidadão pode ir ao judiciário para buscar desconstituir atos administrativos que venham a ser lesivos ao meio ambiente. Pela ação civil pública, a sociedade civil organizada, as associações também podem ir a juízo. Com isso, eu quero dizer que, quando fazemos a leitura do artigo 8º do Acordo de Escazú, que diz que o Estado tem que ter uma estrutura básica que permita o acesso à justiça, instrumentos também que garantam, seja pela via judicial, mesmo extrajudicial, a solução de conflitos, o Brasil os tem. Mas é preciso ter passos mais largos, porque, ainda que a gente tenha no arcabouço processual mecanismos do direito processual de natureza subjetiva que permitem judicializar questões ambientais, até buscando a tutela de urgência para buscar inibir lesões ou solucionar aquelas já ocorridas, nós também temos mecanismos de controle de constitucionalidade que permitiram ao Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte, dizer que meio ambiente equilibrado é um direito humano fundamental, que também permitiram ressaltar a imprescritibilidade desse direito, mas ainda assim concretizar, né, de fato, o acesso à informação e à participação pública ainda demanda de nós um caminhar. Né? Então, a gente observa que o Brasil, em termos de direitos sociais, na questão do acesso ao saneamento básico, apenas 50% da população tem o acesso ao saneamento. Em momentos de pandemia, que a questão envolve aspectos sanitários e que o acesso à água é tão importante, 20% da população ainda não tem acesso a esses recursos. Quanto às questões dos vulneráveis, nós hoje identificamos no Brasil situações graves, os noticiários têm chamado a atenção, por exemplo, para os povos indígenas, a vulnerabilidade dos Yanomamis, pela invasão de suas terras por garimpeiros, contaminação por mercúrio das águas dos rios. Tem um estudo importante da Fundação Fiocruz no Brasil indicando a contaminação desse grupo da população brasileira. Então, a gente tem aí um caminho importante. E a informação é vital. E, nesse sentido, eu passo aqui a palavra para o meu querido amigo Gilberto Passos de Freitas para dar a continuidade aqui nessa exposição, nesse viés agora do acesso à informação, como é importante para a participação pública. Gilberto, estou te transmitindo aqui a palavra. Vamos, o seu microfone profesor está mutado. Gilberto. Sí, tiene El micrófono, Gilberto. Ahora sí. Boa tarde. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente o professor Antônio Fernandes, coordenador, e cumprimentar a professora Yasmin de Castro, em nome dos quais eu cumprimento a todos os participantes deste evento. Queria dizer que é uma grande honra poder estar aqui participando deste congresso, que trata de temas tão atuais e tão importantes para a humanidade. Eu farei um breve relato, porque o tempo é bem curto, como a professora Isabelle falou, a respeito da atuação do Poder Judiciário dentro dessa questão ambiental, principalmente no que diz respeito à informação e o acesso à justiça nesta área. Como ela deixou bem claro, professora Isabel, a participação popular é indispensável para a efetiva proteção do meio ambiente. Isso veio estabelecido na Declaração Rio 92, posteriormente na Convenção de Aarhus e também no Acordo de Escazú. No Brasil, lamentavelmente, nós temos observado que para a construção, a criação de grandes obras, como Brumadinho foi um exemplo dessas questões da mineração, ou também de usinas hidroelétricas,
que agridem muito o meio ambiente, a legislação prevê um dispositivo na lei da política ambiental, a realização de estudos de impactos ambientais, e no qual a população poderá participar, os cidadãos participar da audiência pública. Todavia, esta população, principalmente, como foi citado pela professora Isabela, os vulneráveis, os povos indígenas, dada a vastidão do território, todos esses aspectos, eles não têm sido ouvidos, quer quando da elaboração dos projetos, quer quando da construção, e muito menos depois, porque não há uma fiscalização efetiva, e o que nós temos acompanhado, fora aqueles desastres lamentáveis que todo mundo conhece, mas também uma degradação da flora, consequentemente da fauna e do solo, das águas, com grave prejuízo para a população que me reportei, principalmente a população indígena. Todavia, nós temos assistido e temos visto que, não obstante tais circunstâncias, o Poder Judiciário, que age provocado, mas ele tem tomado algumas medidas de muita relevância, mas que ocorrem tanto na área urbana ou na área rural. Nós temos, faz parte do Judiciário, os cartórios de registros imobiliários, que têm produzido um trabalho muito eficiente, pois todas as questões, por exemplo, áreas contaminadas, que ocorrem muito nas cidades, vazamento de postos de gasolina ou de indústrias, casos gravíssimos, foi criado, foi através de um provimento, que eu fico muito orgulhoso de falar, assim, porque foi criado quando eu pertencia à magistratura do Estado de São Paulo, e eu fui corregedor-geral da Justiça, que cuidava dos cartórios. E, acompanhando muitos anos já a questão do meio ambiente, nós vimos que poderia ser criado, e o Ministério Público provocou, um provimento que todas as áreas contaminadas seriam averbadas dos cartórios de registros públicos, o que deu publicidade a estes casos, e a solução foi magnífica, porque praticamente não temos assistido nesta questão, que eu repito, na zona urbana, desastres e degradação gravíssimas ambientais. Por exemplo, há um conjunto habitacional com mais de 1.000 famílias que teve que ser derrubado porque ele foi construído em cima de uma área contaminada por produtos químicos e que causavam câncer, inclusive, naquelas pessoas que habitavam aquele local. Então, isso aí praticamente cessou. E depois desse provimento veio uma lei estadual, e hoje todos os estados aplicam essa medida. E a outra questão que partiu também da lei, mas e que o Judiciário, que faz uma fiscalização bastante efetiva, é com relação à reserva legal. Toda propriedade rural tem que deixar uma reserva proporcional à metragem da propriedade. Uma reserva tem que ser preservada, e ela é registrada neste cartório. Então, há muita fiscalização. Eu acho até interessante, porque tem várias ações ainda em tramitação, porque os bancos financiam os agricultores, e os agricultores causam dano a essa reserva legal, ou avançam, e, posteriormente, o Ministério Público tem entrado com a ação, e os bancos têm sido condenados, inclusive, para ressarcir estes prejuízos. Enfim, o tempo que eu tenho, eu fico preocupado com o tempo, mas, enfim,
a questão da informação e do acesso à justiça. Com a Constituição de 88 foi dado um grande avanço, a legislação é bastante avançada, mas peca ainda na fiscalização e na participação das pessoas, da comunidade indígena, das pessoas ribeirinhas que nós temos dos rios do Brasil, que em vários estados aí, e eles não têm a participação e depois os danos vão ocorrendo. Porque até agora aqui no Brasil está se discutindo muito a questão indígena e a ocupação de garimpeiros na floresta amazônica, e os grandes fiscais da floresta têm sido os índios, a população indígena. Eles têm contribuído muito para essa fiscalização e proteção do meio ambiente e a proteção de todos nós, da humanidade. Enfim, eu, enfatizando tudo que foi falado pela professora Isabela, o acordo de Escazú, por incorporar alguns elementos inovadores, como a defesa dos direitos humanos, do meio ambiente, o favorecimento a acesso à informação, acesso à justiça pela população vulnerável, os povos indígenas, muito contribuirá e vai contribuir ainda, nós temos certeza, para a proteção do meio ambiente e para a salvaguarda da nossa casa comum. Muito obrigado. Espero ter obedecido o prazo que eu teria para falar o tema. Sí. Muy obrigado, doctor Gilberto Isabela, por su exposición tan clara y precisa, y como decían ambos, la importancia de las políticas públicas, el rol importante del Ministerio Público, cómo involucrar a las organizaciones y sociedades indígenas en la participación al final de las políticas públicas orientadas a el medio ambiente. Muchísimas gracias por su clara exposición. Vamos a juntar las preguntas al final de las ponencias para aprovechar el tiempo, y les pido por favor que las escriban en el chat si es posible, y luego si nos da el tiempo les damos el paso a las preguntas. Muchas gracias, muito obrigado. Obrigado. Ahora pasamos a presentar al profesor doctor Juan Agustín Franco Martínez, que nos acompaña también desde hoy en España. Ya es de noche en España, así que agradecemos que haya estado con nosotros en esta larga jornada. El profesor es doctor de la Universidad de Extremadura y nos va a hablar sobre un tema importantísimo como es el econoblanqueo y finanzas sostenibles. Nos hablará del blanqueo ecológico y las finanzas sostenibles en el marco de la economía circular y las famosas ventas respetuosas del medio ambiente, cómo podemos revisar y controlar estos aspectos. No le quito más tiempo, profesor, y bueno, el espacio es suyo. Vale, muchas gracias, buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues el título de la comunicación que voy a presentar, como ha dicho la coordinadora Yasmín, se titula Ecoblanqueo y finanzas sostenibles. Y antes me gustaría agradecer a los participantes y asistentes al Congreso, así como a la organización del Congreso y a la coordinación de la mesa, también a la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros, ADICAE, también a mi grupo de investigación y a mi instituto de investigación. Esta línea de investigación ha sido impulsada gracias a un proyecto previo sobre economía circular gestionado por ADICAE y financiado por el Ministerio de Consumo y en colaboración con la Universidad de Extremadura, del cual se derivaron un cuaderno divulgativo en colaboración con otros autores y un documento de trabajo. El resumen que voy a seguir, el índice que voy a seguir en esta exposición es el que aparece en la diapositiva. Y en primer lugar me gustaría señalar un resumen de lo que voy a comentar, que se trata sobre un análisis de la cuestión del lavado de imagen verde y las finanzas sostenibles en el marco de la economía circular, y en particular la adopción de prácticas de ecoblanqueo o de lavado de imagen verde que utilizan las empresas. Para ello se revisa la normativa básica europea y española sobre inversiones y productos financieros sostenibles, y también se analizan después, mediante el modelo de RAS, los fondos de inversión sostenible del listado de fondos de la Asociación Economistas Sin Fronteras.
En cuanto a los objetivos, pues lo podemos plantear en forma de preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿cómo utilizan las grandes empresas las técnicas de ecoblanqueo y las finanzas sostenibles para parecer más verdes de lo que realmente son? En segundo lugar, ¿existen lagunas en la legislación sobre economía circular y finanzas sostenibles que aumenten los riesgos de lavado de imagen verde? Y en tercer lugar, ¿cómo utilizar las nuevas tecnologías para informarse mejor en medio del creciente fenómeno de desinformación y negacionismo del cambio climático? Me gustaría también empezar con esta cita de este autor, que es bastante reconocido en el ámbito de los análisis medioambientales y del calentamiento global, y que bueno, hace esta reflexión interesante, ¿no? Habitualmente se conceptualiza el calentamiento global principalmente a través de complejos cálculos de culpa sobre las huellas de carbono individuales, en vez de, por ejemplo, estudiar las políticas petroleras internacionales o la historia de los movimientos sociales que han alcanzado cambios estructurales de tal magnitud que pueden aliviar el calentamiento global. En este sentido, pues cabe destacar como un ejemplo de prácticas de lavado de imagen verde, pues el caso de Mondelez y Kraft Heinz, que fueron multadas por la Comisión del Mercado de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos por manipular el precio del trigo. Y concretamente, Kraft Heinz es una de las principales promotoras de una asociación que realiza campañas de donación de alimentos en los supermercados. Bueno, se observa ahí esa contradicción entre la práctica que realiza la empresa y luego el blanqueo que hace a través de prácticas caritativas de donación de alimentos. Disculpa, Juan, Sí. las diapositivas no se están pasando. ¿Estás todavía proyectando la primera? Por si acaso a ti sí te sale que la estás Sí. pasando. Me sale que sí. Pues nosotros estamos viendo solamente la principal, la presentación. Solo A la ver primera. Sí, solo la primera. Veo que tiene 21. Lo voy a poner, lo voy a intentar poner otra vez. A ver si es que... No sé qué ha pasado. A mí sí me sale. Pensaba que lo ibais viendo. Vamos. A ver, ahora. Lo voy a minimizar. A ver ahora. Voy a probar otra vez. Sí, a ver si la compartes de nuevo. Sí. Completa, a ver si sale. Ahora se ve. Ahora sí, debes de minimizarla un poquito para que podamos verla más. Vale. ¿Se ve ahora? Okay. Sí, exacto. Estamos viendo normativa y el reglamento de la Unión Europea 2020-852. Vale. Bueno, pues había comentado el resumen, los objetivos, esta breve cita de este autor, las prácticas de ecoblanqueo y bueno, íbamos por aquí, por esta diapositiva, donde bueno, pues quería hacer mención a otro tipo de prácticas también de lavado de imagen verde, en este caso pues de las empresas de armamento, que fabrican pues tanques con paneles solares para el ejército de Países Bajos o balas de combate sin plomo para el ejército de Estados Unidos, o balas bajas en plomo, o cohetes con menos tóxicos, o tanques bajos en emisiones de CO2, o un motor verde también para el ejército de Estados Unidos, o aviones de combate que utilizan agrocombustibles, o drones con energía solar y otros combustibles alternativos. Bueno, diferentes tipos de armamento que en principio pues pasan por ser sostenibles porque en su fabricación utilizan pues este tipo de ejemplos que he mencionado, ¿no? En cuanto a la normativa, el reglamento de la Unión Europea del año 2020, 852, sobre inversiones sostenibles, bueno, pues ese reglamento trata de definir el marco general de las inversiones sostenibles con la finalidad de unificar los criterios a nivel europeo sobre qué se considera sostenible, impulsando de esta manera una regulación de incentivos, que no de impuestos ni de sanciones, para premiar las prácticas empresariales que sean más eco-friendly. Esta norma pues, bueno, se enmarca en el paradigma de la triple dimensión de la responsabilidad empresarial, económica, social y medioambiental y está integrada por 60 puntos de consideraciones previas y 27 artículos divididos en 3 capítulos. Destacar también que en el artículo 2 de
de esta normativa, bueno, pues se define qué se entiende por economía circular, ¿no? Un sistema económico en el que el valor de los productos, materiales y demás recursos dura el mayor tiempo posible, potenciando el uso eficiente en la producción y el consumo y reduciendo el impacto medioambiental de su uso, y también reduciendo al mínimo los residuos y la liberación de sustancias peligrosas. En las consideraciones previas, en el punto 11, define lo que, de hecho, es el único sitio, el único punto en toda la normativa donde se define y se habla algo sobre el lavado de imagen verde, ¿no? Y bueno, hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal comercializando un producto financiero como respetuoso con el medio ambiente cuando en realidad no cumple los requisitos medioambientales básicos. También define en el punto 19 qué entiende por inversión sostenible. Y bueno, hace referencia a que una inversión solo es sostenible si no perjudica significativamente ninguno de los objetivos medioambientales o sociales que recoge otro reglamento, ¿no? Y en particular hace referencia en el punto 23 a los objetivos medioambientales, que son los mismos que recoge la ley española 11 de 2018 que comentaremos a continuación, ¿no? Entre los objetivos medioambientales, bueno, son conocidos, ¿no? La mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, la transición hacia la economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección de la biodiversidad. En cuanto a la ley española 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, bueno, pues trata de hacer operativo y práctico el enfoque de la ética empresarial, que, bueno, como ya sabemos, se trata de un enfoque voluntario de autorregulación. Se orienta hacia los elementos no financieros que se pretenden poner a disposición pública para visibilizar la acción responsable del sector empresarial, dejando importantes lagunas que aumentan los riesgos de prácticas de lavado de imagen verde o greenwashing en la terminología anglosajona. Esta información no financiera pues, recoge aspectos sobre impacto social y medioambiental de la actividad empresarial con criterios que en principio pues, que sean homogéneos para que se puedan medir y comparar. Destacar también que la información que pueden contener estos informes no financieros pues abarcaría temas medioambientales, sociales, laborales, de género, de derechos humanos y de lucha contra la corrupción y el soborno, aunque esta información no es obligatoria y simplemente, como indica la normativa, bastaría con ofrecer una explicación clara y motivada sobre por qué no se incluye alguno de estos aspectos. Disculpa, Franco, que vuelvo a interrumpirte. Se volvió a parar la presentación. Vaya, Sí. un segundino, a ver, no sé por qué pasará eso. Juan, deja de Sí. compartir, por favor, y en administración te lo van a pasar. Indica qué diapositiva y te lo pasan Vale. desde la administración. Vale. Sí, Vale. deja de compartir nada más. Vale. ¿Vale? Sí, ahora ingresa, ahí está subiendo de administración. Vale. El número de diapositiva, indícanos. Se quedó como la 13. Ahí, esta que se está viendo es la de... Sí. Pasamos a la siguiente. La siguiente, por favor. Vale. Pues no sé por qué no se vería, será algún problema técnico, pero bueno, no pasa nada, da igual. Cosas que pasan. Sí, disculpad. No, a lo mejor alguna opción por aquí de la aplicación que no le he dado bien, pero bueno, que como lo vemos ahí ahora mismo en la diapositiva, pues en la siguiente simplemente comentar pues de una manera resumida cuáles serían en principio pues las principales lagunas que tiene esta normativa, ¿no? Esta normativa española, que hace referencia pues, al tema de la información no financiera y en particular pues, cuáles serían los riesgos relacionados con, bueno, pues, con la posibilidad de permitir a las empresas realizar prácticas de lavado de imagen verde. Y bueno, pues en esta diapositiva se ven pues, como un decálogo de esas principales lagunas, destacando, por ejemplo, la falta o ausencia de un marco estándar para suministrar esa información no financiera. También la falta de criterios de síntesis, tampoco hay sellos de calidad que permitan pues, calificar a las distintas empresas en función de sus prácticas, de sus buenas prácticas en esta materia. Tampoco hay obligación de aplicar políticas de diversidad, tampoco hay retroalimentación con la información contable.
Bueno, tampoco hay una comprobación de contenidos, simplemente una comprobación meramente formal. No hay metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tampoco hay medidas de eficiencia energética y energía renovable y tampoco hay una participación ni evaluación independiente de esta información que en principio pues, pueden incluir las empresas en estos informes de información no financiera. En la siguiente diapositiva se puede ver bueno, pues la metodología que he seguido en esta comunicación para bueno, analizar de una manera práctica este tipo de cuestiones en el ámbito del sector financiero. Y bueno, pues utilizar como referencia el Laboratorio de Fondos de Inversión Socialmente Responsable de la Asociación Economistas Sin Fronteras. Y bueno, este laboratorio es una plataforma de consulta sobre fondos y vehículos de inversión españoles que siguen criterios de sostenibilidad o criterios ASG, que serían las siglas de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y bueno, se puede consultar información sobre los criterios de exclusión, valoración, inclusión de ODS, objetivos de desarrollo sostenible y composición de los comités de este tipo de fondos de inversión, además de otros criterios de calidad. En ese enlace se puede acceder al laboratorio de fondos y ver el listado y demás. La lista la lista de Economistas Sin Fronteras comprende 53 fondos y bueno, ahí aparecen algunos criterios de exclusión. En la siguiente diapositiva podemos ver que además de analizar los fondos pues, a nivel descriptivo, pues también se ha aplicado un modelo de RAS que en este caso se aplica al tema de los fondos de inversión y nos permite evaluar de una manera conjunta a los fondos de inversión y los criterios de sostenibilidad en una misma dimensión, es decir, el grado de conducta sostenible de las empresas o compromiso medioambiental medido a través de un test de 11 criterios que son los que aparecen en la tabla siguiente, que serían los que vemos aquí, ¿no? En principio, todos son una serie de criterios que se miden en una escala binaria de sí o no. Bueno, pues se aplica el fondo de inversión un enfoque ambiental o no, se aplica un enfoque social o no, enfoque de gobernanza. En cuanto a los criterios de exclusión, si aplica 4 o más de los criterios de exclusión que aparecen en el listado. En cuanto a los criterios de inclusión, se aplica 8 o más por encima de la media. En cuanto a los ODS, si los incluye o no. Lo mismo con respecto al comité de evaluación de los fondos. En cuanto a la calidad que tienen los fondos, si es por encima de la media o no. Los controles post inversión sobre la media de todos los fondos. La transparencia y la calidad. Bueno, ahí aparecen los datos de la media y la proporción de los diferentes fondos en cuanto al cumplimiento de los distintos criterios. En la siguiente diapositiva se puede ver, bueno, cómo la mayoría de los fondos, 30 de los 53 que hay, cumplen los 3 criterios más fáciles, que eran el enfoque ambiental, social y de gobierno corporativo. 11 de ellos 11 fondos de los 53 cumplen 6 criterios de dificultad media y solo 12 cumplen los 2 criterios de mayor dificultad, que serían los criterios de ODS y comité externo de evaluación del fondo, ¿no? De hecho, solo uno de los fondos, de los 3 que hay, incluye específicamente el ODS 12 sobre consumo y producción sostenible. En la comunicación también he incluido un anexo online donde aparece una lista orientativa de referencias para aplicar los criterios de exclusión de fondos de inversión socialmente responsable aplicado al caso de 2 fondos concretos, uno del Banco Santander y otro de Bankia, y que bueno, se puede consultar en ese enlace. En la siguiente diapositiva, pues las conclusiones de la comunicación, ¿no? Y bueno, destacar en primer lugar que ciertos enfoques y modelos de economía circular pueden estar contribuyendo a lavar las contradicciones de la globalización. A nivel legislativo todavía queda por delante mucho camino. Hay que impulsar la creación de agencias públicas de evaluación de riesgos medioambientales y de lavado de imagen verde, desarrollar la legislación sobre técnicas de lavado de imagen verde que buscan sortear los compromisos medioambientales y frenar así el impulso de las energías renovables y, por último, desarrollar la normativa sobre la divulgación de los informes no financieros, incluyendo mayor claridad y reparación de los daños ocasionados por las conductas de ecoblanqueo. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta
pues luego después, y si no, después, más adelante, a través de mi correo electrónico, se podría hacer. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias, profesor Juan Agustín, por su exposición y su presentación también tan consensuada, sobre todo las recomendaciones y los resultados de esa interesantísima ponencia, la evaluación de los riesgos, la importancia de fortalecer la legislación para esos famosos ecoblanqueos y que al final pues no se vada, ¿verdad?, con esos parámetros el cumplimiento de la normativa y no se haga una burla a la ley. Excelente. Por favor, si tienen preguntas, les ponía en el chat que las pueden escribir y vamos a aprovechar para presentar el próximo ponente y luego entonces damos unos minutitos de preguntas y respuestas si estamos a tiempo. La última ponencia de este panel sobre derecho y legislación ambiental, para cerrar con un broche de oro, viene directamente desde Cuba, que es Joel Cruzan, es investigador del Instituto de Geografía Tropical de Cuba. Nos va a conversar sobre el Infogeo, sistema virtual para la gestión de la información, el conocimiento y la toma de decisiones ambientales. Nos expondrá cómo podemos fortalecer y mejorar el monitoreo ambiental a través del uso y gestión de la información. O sea que va perfectamente de la mano con los resultados de la ponencia de nuestro profesor Juan Agustín, que nos ayudaría también a verificar si ciertamente se están cumpliendo las legislaciones y los objetivos de desarrollo sostenible. Por favor, profesor investigador Joel Cruzan, si estás aquí, el espacio es suyo. No lo veo conectado, déjame ver. Parece que está con otro usuario, Yasmín, pero estamos haciendo el contacto. Ah, vale. Voy a ir en lo que hacen los comentarios, voy a aprovechar para ver si puedo leer algunos de los comentarios de los participantes. Excelente a los demás expositores y organizadores, magnífico congreso. Estoy encantada con las presentaciones, feliz por participar. Dice otra persona también, excelentes profesionales, muchas gracias, magnífico debate, enhorabuena a todos los panelistas. Hablan también, los felicito de verdad, esta conferencia ha sido para mí lo mejor que han pensado y sobre todo el tema de tecnología. Así que a los panelistas, muchísimas felicidades porque todos están aquí realmente satisfechos con sus exposiciones y han sido de gran provecho para todos nosotros. Tenemos al profesor. Al parecer, Yasmín, hay un problema de conectividad siempre con La Habana. Sí, es un poquito complicado. En la mañana, en las primeras horas, hemos tenido un problema con México y también con La Habana, pero finalmente con México tuvimos un pequeño retraso y Habana salió muy bien. Bueno, no sé, lo estamos comunicándonos por la línea móvil, pero también hay dificultad. Si hubiera preguntas en el chat, hazlas, y si no, Sí. esperamos tus comentarios y reflexiones finales para cerrar la jornada de hoy día. Sí, ahí pues, déjame ver si hay alguna pregunta en el chat que no se me quede. Dice, un momentito. Creo que ya están respondiendo. No veo preguntas en el chat. Si alguien se quiere animar a hacer alguna pregunta, vamos a aprovechar este espacio que tenemos para algunas preguntas a nuestros expositores. Yo me animo, ¿verdad? Aunque soy moderadora, pero me animo a hacer una primera pregunta al profesor Gilberto y a Isabela, desde su experiencia en Brasil con el tema del apoyo del Ministerio Público, a acercar también la identificación de las políticas públicas. ¿Cuál sería su recomendación para que la ciudadanía se involucre también en la elaboración de las políticas públicas? ¿Qué mecanismos pudiéramos promover para que las personas se sensibilizaran con el tema del cumplimiento de las políticas públicas? ¿Alguna recomendación? Graças, Yasmin. Bem, eu diria que a atuação do Ministério Público no Brasil tem sido muito importante, inclusive, né, após até a nossa
entrega do texto. Muito recentemente, houve no Congresso Nacional a apresentação de um projeto de decreto legislativo para abrir caminho para a presidência da República no Brasil, denunciar uma importante convenção, que é a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que está internalizada no direito brasileiro, e o Ministério Público Federal, essa semana, desculpe, na semana passada, exarou uma nota técnica, então tem um caráter indicativo, né, não vinculante, mas no sentido de um trabalho do Ministério Público, né, com recomendações, no sentido de que tal atuação, né, do Congresso seria inconstitucional, não estaria compatível. Então, o trabalho do legislador ordinário tem que ser, evidentemente, compatível com a Constituição. Então, nesse sentido, eu estou trazendo assim como um exemplo da importância também das manifestações do Ministério Público, até provocando o legislativo no sentido positivo, né? Então, tratando e apontando já possíveis inconstitucionalidades materiais e formais, que já até seria um caminho, se acaso no futuro vier a ser aprovado, isso é só um projeto que ainda vai passar pela comissão própria do nosso Congresso, até que pode barrar ali, né, a tramitação, que deverá até, né, seria o caminho esperado, mas se não, existem mecanismos até para a atuação do Ministério Público. No âmbito da questão popular, que é o que a gente espera, sem sombra de dúvidas, a inclusão, né, na matriz curricular dos diversos níveis, né, educacionais, não só da matéria ambiental, mas também sobre os instrumentos de participação pública. Então, nesse sentido, a gente precisa levar informação, né, para a sociedade. Então, a gente fala o tempo inteiro de transparência, de acesso à informação, mas a população também precisa ter a informação de onde ela pode buscar a informação e os espaços que há sobre a participação pública. Então, o professor Gilberto falava da questão das audiências públicas, e aí eu diria que seria também trazer mais visibilidade, inclusive pelos meios de comunicação de massa, né? Trazer também pelos mecanismos de educação informal. Professor Gilberto, deixa eu passar para não monopolizar a palavra. Não. Muito obrigada, doutora Yasmin. Não, é que, fala do Ministério Público, eu sou egresso do Ministério Público, eu fui 20 anos, pertenci ao Ministério Público e depois fui para o tribunal, para o judiciário. Aqui, não sei se aqui é a legislação, como é, mas aqui é o 5º constitucional, que vão advogados e membros do Ministério Público. Eu fui escolhido, fui para o tribunal, fiquei mais 21 anos no tribunal. E então eu acompanhei a fase da implantação da discussão do meio ambiente, porque o Ministério Público aqui no Brasil, porque teve muita atuação. A professora Isabela, ela mora no estado do Rio de Janeiro, que também tem, o Ministério Público teve uma grande participação, e eu moro no estado de São Paulo, que tem, tanto que algumas leis foram até feitas, o anteprojeto, a discussão, iniciou-se no Ministério Público, como foi a Lei da Ação Civil Pública, que é um instrumento muito importante. E também a da Política Nacional do Meio Ambiente, que é o marco inicial do direito ambiental no Brasil, teve uma participação muito grande de um promotor, que é um grande ambientalista, o Paulo Afonso Leme Machado. Então, e depois, posteriormente, veio a Ação Civil Pública, que também é oriunda de um grupo de promotores, membros do Ministério Público, que fizeram o projeto. E posteriormente, veio a Lei dos Crimes Ambientais, que eu participei também, eu fui presidir a comissão que elaborou a Lei dos Crimes Ambientais, mas eu já havia saído do Ministério Público, eu já estava no tribunal. Mas levei aquela base toda do Ministério Público, que até hoje ele é muito atuante. E agora, aqui no Brasil, está um movimento muito grande, que a professora Isabela também tem participado, que é a adoção de métodos consensuais para a solução
de conflitos, que em outros países já vem sendo adotado, não sei como está aí, mas porque o judiciário está abarrotado, o judiciário aqui no Brasil. Então, os métodos consensuais, a mediação, a conciliação, e a gente tem defendido, inclusive, a mediação. Eu digo, a gente, um grupo de professores e juristas, inclusive alguns membros do Ministério Público e juízes, para métodos consensuais para a solução de conflitos socioambientais. E, nesse ponto, eu acho muito importante, porque, com a mediação, os envolvidos, as partes, são ouvidas, elas participam diretamente. E nas soluções ambientais, aqui no Brasil, tem ocorrido muita degradação ambiental em áreas de preservação ambiental. Por exemplo, no litoral todo, na zona costeira, que nós temos uma área de mangue, uma área de restinga, que é uma área muito importante para o meio ambiente, é o filtro do mar, como eles falam aqui, e elas vêm sendo ocupadas pela população de baixa renda, que vai lá, invade e constrói suas casinhas precárias. Assim. É um problema o direito à moradia aqui no Brasil, que o Brasil está enfrentando já há alguns anos essa questão, porque as pessoas que moravam no interior vão para cidades grandes e não tem onde morar. Então, começam a ocupar áreas de risco, até, inclusive em costa de morro, às vezes chove muito, as casas deslizam, morre gente. Então, é um problema grave. Mas também aqui é um fator que está sendo criado. Eu conversava com a professora Isabela outro dia, a gente até fazer um trabalho para que essas pessoas que estão excluídas da sociedade sejam incluídas, e elas sendo ouvidas é mais fácil. Então, esse acesso à justiça, mas através desses meios, vem sendo desenvolvido e crescido bastante aqui. Eu não sei se a Isabela está de acordo, mas nós temos feito um trabalho conjunto, embora em outro estado, mas com as facilidades, e é nesse sentido aqui. Muito de acordo, só lembrei de complementar a experiência da Defensoria Pública aqui no Brasil, especialmente a Defensoria Pública no Pará, que tem levado apoio a comunidades indígenas e quilombolas para a formulação do protocolo de consulta livre, prévia, informada, para que eles possam ser consultados em todos os processos de licenciamento ambiental, de concretização de políticas públicas, de questões que possam repercutir sobre a vida deles. E só um exemplo muito rápido que foi passado um defensor público do Pará, o Johnny Tifone, que trabalha muito com essa questão dos protocolos, contando uma experiência, né, como foi importante ouvir a comunidade, que estava se discutindo onde construir a sede de uma escola, né, para a população indígena. Havia sido primeiro construído sem ouvi-las e construíram, e aí viam que as crianças não iam para as aulas, né? Mas qual era o problema? Eles construíram um local inadequado e que ficava infestado de morcegos e tinha um problema de inundação. Então, tiveram que ouvir a comunidade até para elas explicar o problema e apontar, inclusive ajudar a identificar qual seria o local que, de fato, o serviço atenderia à comunidade. Então, é um exemplo de como é importante ouvir, e o apoio da Defensoria Pública tem sido essencial para informar e ajudar esses grupos. Muchísimas gracias, Isabela y Gilberto. Tengo una pregunta para el profesor Agustín, pero veo que se acaba de conectar nuestro último ponente. ¿Me confirmas, por favor, Antonio? Joel Cusán, creo que lo veo conectándose. Sí, y así sí, tenía un problema de conectividad, pero ya está solucionado. Joel, allí está, sí. Hola, Joel. Joel, como comentaba, es investigador del Instituto de Geografía Tropical de Cuba, que nos va a hablar sobre el sistema virtual para la gestión de la información. Profesor Joel, un cálido saludo desde una hermana isla, República Dominicana.
A ver si... No le escuchamos. Profesor Joel, si no lo escuchamos, si nos escucha, puede escribir por el chat para confirmar que no hemos perdido la conexión. Yasmín, traslada tu pregunta. La Sí, va a segunda, aprovechar. volvemos a Bueno, conectarnos. Mas, vale. Quiero eh, aprovechar para hacer una pregunta al profesor Agustín. ¿Cuáles serían, o si existen, verdad, de cara a la Unión Europea, consecuencias? ¿Hay alguna consecuencia administrativa o penal para estas empresas que se basan de este lavado o ecoblanqueo para vender sus productos a la ciudadanía, o es solamente alguna consecuencia moral? ¿Qué tenemos en la legislación de la Unión Europea? Gracias por la pregunta. En principio no hay así ningún tipo de normativa que sea sancionadora, sino simplemente de incentivos para animar a las empresas a que adopten buenas prácticas. Pero no hay ningún tipo de legislación que sea sancionadora, porque sobre todo se basan en el tema de la RSC, la responsabilidad social corporativa, que como es algo voluntario, pues simplemente lo que hacen es un poco regular el marco de aplicación de ese tipo de enfoque, de tal manera que sea homogéneo y que permita hacer comparaciones pues, entre empresas, ¿no? Utilizando indicadores comunes, porque realmente a nivel de protocolos, procedimientos, a la hora de aplicar ese tipo de buenas prácticas, no hay uno, hay varios. Entonces, pues desde la ONG o asociaciones que tienen sus propios criterios para definir, pues como el ejemplo que hemos visto de Economistas Sin Fronteras, que tienen su propio listado de criterios para decidir si un fondo de inversión es sostenible o no, pues luego hay otros protocolos de otros organismos, de otras organizaciones internacionales, pero realmente no hay como una apuesta en el sentido de, bueno, pues el sector público tiene que regular este tipo de cuestiones y aquellas empresas que no cumplan, pues se les sancionan. En principio, ese tipo de regulación no, de momento no existe. Sí. Es algo voluntario, por eso también a veces es un poco más complicado lograr, Claro. pues al final que no se vada por la responsabilidad social de cada empresa. Claro, así es. Antonio, no sé si tenemos ya conexión con Joel o si alguien más se anima. Pues si no, le pasamos la palabra a nuestro director ejecutivo para el cierre. A ver, Joel, si nos escuchas, por favor, enciende tu micrófono porque lo tienes apagado. Joel. No, definitivamente tenemos muy mala conectividad con... Ya veo que lo encendió el micrófono. Vamos a ver si... Joel. Él nos escucha, dice que él nos escucha y nos puede leer, pero el retorno de su audio no lo tenemos. Sí. Uf, qué lástima. Vamos a hacer una... Sí, sí. Yo quiero hacer una referencia también al profesor Gilberto y a Isabela, que yo no hablo portugués, pero los entendí. La forma clara que lo explican, el portugués es bueno, que tiene muy parecido al español. Así que, aunque quisiéramos aprender portugués porque se oye demasiado lindo como se habla, como se oye el portugués, pudimos entender y apreciar sus ponencias. Perdón, no hablar español. No hablo español, pero comprendo bien. Igual por aquí también. Bueno, director Antonio, le dejo las palabras a usted si puede entonces cerrar la sesión, ¿no? Bueno, sí, definitivamente ya no podemos esperar minutos más. Estamos en el tiempo de lo que habíamos programado.
A ver, Joel, si puedes cambiar la última, me están indicando de logística, si puedes cambiar en el ángulo que tienes de donde aparece tu micrófono, si le puedes cambiar el tipo de micrófono, apagas y lo vuelves a encender. Ahí donde aparece el icono del micrófono, donde aparece el icono del micrófono. Joel, lo vemos apagado. En ese mismo icono, dale un clic o pínchale como lo digan ustedes. No, definitivamente no. Bueno, es una pena, no podemos. Ahí está, Joel, ya, nuevamente. Apareció y se volvió a cerrar. Quizás me atrevería a sugerir de pronto que se conecte, que salga y se conecte de nuevo para ver si logramos restablecer la conexión así. Ya lo hizo 2 veces y bueno, no ha sido posible. Bueno, lamentamos no poder tenerle vamos a ver cómo le incorporamos Joel en una mesa subsiguiente. Tenemos los 2 días aún del Congreso. Y vamos a poder tenerle quizás con minutos ajustados, pero para no perder su participación importante. Además, el instituto que usted pertenece es un instituto que realiza bastante investigación. Representantes de FISAT han colaborado y han estado en La Habana también en este mismo propósito. En fin, bueno, agradecemos a Yasmín Cerón Castro de República Dominicana, de Santo Domingo. Yasmín, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a los profesores que han participado en esta última jornada. A todos, de verdad, aún los que están en sala, si no se han registrado su asistencia, los que se van a certificar su participación, háganlo en el link de acceso que aparece en el chat de esta plataforma Zoom Seminario, y podemos nosotros extenderlo al final del tercer día, la certificación de su participación. Muchísimas gracias por esta tarde. Buenas noches, Europa. Buenas noches, África. Buenas noches, Europa. Muy buenas tardes por este lado de América. Y mañana nos encontramos nuevamente a las 9:30 horas de Lima y a las 15:30 horas de Madrid. Obviamente que la sala virtual va a estar abierta 30 minutos antes para todos. Así pueden ir registrando su asistencia. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bye. Buenas noches, Brasil. Buenas noches. Buenas noches.